Juan Pablo, cierra el micrófono, por favor. Profe, no, es que cuando empieza a grabar suena lo que apareció, estaba cerrado, profe. Ya, Julio y Pastas, entonces es. Eso, si no se regresa todo eso y bueno, confirmo a ver si ya ahí comienzan a. Si miran la pantalla. Si ven la pantalla, señores. Sí, profe. Bueno, entonces, No, aquí vamos a mirar los conceptos fundamentales. Bueno, una parte supremamente interesante y que es fácil es la parte de asignación de velocidades, que usted ya la miró, digamos, ese es el proceso. Eso era lo que yo le decía que es lo que uno debe entender, por ejemplo, dentro del software del topo, porque el topo, digamos que es relativamente fácil de manejar, pero a veces uno no sabe qué es lo que tiene cargado el software. El software lo que tiene cargado es lo que estamos mirando. Esa es la teoría que Frame, que fue quien creó el software, le metió dentro del topo. O sea, todo esto es lo que él lo hace, pero lo hace automáticamente, pues a través de una serie de rutinas. Pues Efraín Solano es el que creó, él fue profesor mío y fue compañero de maestría. Él es un costeño que es muy duro en programar, él todo lo programa. Entonces, eso fue lo que hizo Efraín. Efraín creó un software muy potente que pues tiene todas las herramientas de diseño, tiene las herramientas de dibujo ancladas ahí y tiene cargado todo este manual de diseño. Es más, tiene varios manuales de diseño porque pues todos, digamos, están de una o de otra manera relacionados con el ASTO. Bueno, entonces, pero cuando uno tiene un resultado allá, debe saber de dónde es que sale. Entonces, eso es lo que usted debe entender como ingeniero, saber de, por ejemplo, por qué calcula una entretangencia, cómo le asigna una velocidad, cuál fue el proceso de asignación de velocidades, que es lo que estamos mirando aquí. Bueno, entonces aquí podrán mirar que yo juiciosamente les he elaborado un tablero, ¿cierto? Donde vamos a ir adelantando algunas cosas, pues porque no me salgan tan torcidas, y aquí pues ya me he pulido un poco. Bueno, entonces vamos a comenzar con dos cosas. Entonces el diseño geométrico en planta tiene dos componentes. El primero son las rectas y el segundo son las curvas, ¿cierto? Ese es lo primero, así de básico lo debe entender usted. Entonces diseño geométrico formado por rectas. A esas rectas las vamos a llamar entre tangencias. Ojo que estamos hablando del diseño geométrico en planta, ¿cierto? Comenzamos con ese. Aquí está, miren, diseño geométrico horizontal. Entonces vamos a tener primero las entretangencias horizontales o las rectas y las curvas, que son las que vamos a tener ahí. Esas entretangencias las vamos a llamar también tangentes o rectas. Recuerden que estamos en planta y las curvas van a ser de dos tipos. Pueden ser curvas circulares o curvas espirales. Listo hasta ahí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué características deben tener cada uno de esos elementos. Comencemos con la primera, que es la entretangencia horizontal. Miren, aquí aparece la diapositiva y acá también está en el tablero lo que yo les he escrito, la entretangencia. Listo. Entonces, de la entretangencia, ¿qué me interesa saber? La sección transversal yo ya la he definido en el capítulo 5, cuando usted le definió el ancho del carril, el ancho de la berma, ¿cierto? Eso uno lo puede hacer allá sin problema. Y aquí me interesa es qué tan larga y qué tan corta puede ser esa entretangencia como tal. Entonces, la entretangencia tiene un valor mínimo y un valor máximo. Entonces, miren ahí dice, la entretangencia va a tener un valor mínimo y un valor máximo. Eso que está dibujado aquí y lo que aparece en la pantalla es el caso de la entretangencia para curvas circulares. Entonces vamos a poner aquí un letrerito aquí arriba en verde, ¿cierto? Que se llama, esto es para curvas circulares. Recuerden que yo puedo tener dos opciones, lo hago con curvas circulares o con espirales. Entonces, decíamos el primer caso de una curva circular. Entonces, ¿cómo se define una entretangencia para una curva circular? Es la distancia, la longitud que va entre el PT y el PC. Entonces, mírenlo aquí. En este primero, aquí me estoy con el marcador, miren, tengo un primer trazado, ¿cierto? Eso lo estoy señalando. Tengo una curva número 1 a la cual he asignado una velocidad que seguramente sale de allá del proceso de asignación de velocidades. Y esta curva número 1 tiene un PC, que es el
punto de inicio de la curva número 1 y tiene un PT, que es el punto donde termina la curva número 1. Significa que este arco es la longitud de la curva, o sea, mi curva circular, PC-PT. Luego aparece algo que está punteado en azul, que es mi entretangencia. Si usted mira la diapositiva, dice que entretangencia se define al tramo recto que va entre el PT de la primera curva y el PC de la segunda curva, que corresponde a eso. Mire, curva número 1 tenemos PC-PT, curva número 2 tenemos PC-PT. Lo que une el PT1 con el PC2, este tramo recto, es mi entretangencia. Entonces recuerden, la entretangencia es esta distancia recta entre el PT y el PC. Bueno, este primer caso que lo estoy aquí marcando lo estoy señalando con el marcador, corresponde a curvas de distinto sentido. Ya vamos a ver más adelante, ya lo miramos antes, cuál es el sentido de una curva. Entonces una curva puede ser derecha o puede ser izquierda. ¿Quién define si la curva es derecha o izquierda? El ángulo de deflexión. O sea, acá he hecho un pequeño monito, un dibujito, donde tengo una curva circular, miren, PCPT, tengo la poligonal y aquí hay un ángulo de deflexión. Este ángulo de deflexión ya lo miramos, recuerden, es un concepto de topografía, el ángulo de deflexión se define como el ángulo que está en una poligonal abierta, una poligonal cerrada, que está conformado por la proyección del alineamiento anterior. Miren, esta es la proyección del alineamiento anterior. Aquí se estoy proyectando y el siguiente alineamiento. Entonces, cuando yo miro la proyección de este alineamiento y el siguiente alineamiento y trazo el ángulo, este ángulo se llama el ángulo de deflexión, que se denota con un triángulo. Entonces, él puede tener, digamos, dos valores. Puede ser derecho, si él está en el sentido de las manecillas del reloj. Si usted tiene un reloj de manecillas, mire que ellos giran en este sentido. Por lo tanto, esta deflexión será una deflexión derecha. Esta será mi deflexión derecho. Si, por el contrario, nosotros el ángulo va en sentido de las manecillas del reloj, es una deflexión izquierda. Este concepto ya lo revisamos, recuerden, en el ejercicio de asignación de velocidad. Listo, eso es solo para recordarles. Entonces, esta curva que yo tengo aquí puede ser curvas de distintos sentidos. Son de distintos sentidos y mire, si usted le traza aquí la deflexión, mire, tratemos de hacerlo, ¿cierto? Supongamos que estos son los alineamientos. Miren el ángulo de deflexión que se está generando aquí, ¿cierto? Y si yo trazo aquí, mírenlo aquí. Recuerden, deflexión, ángulo formado por la proyección del alineamiento anterior, el siguiente alineamiento. ¿Qué sentido me da aquí? Si usted lo mira, este es un ángulo de deflexión en el sentido de las manecillas del reloj, por lo tanto, esta deflexión es derecha. Y miren esta deflexión de acá, es la proyección del segmento anterior, del alineamiento anterior con el siguiente alineamiento. Miren cómo me da la flecha, ¿cierto? Esta deflexión va en contra de las manecillas del reloj, por lo tanto, esta deflexión es izquierda. Esta curva está metida en una deflexión derecha, por lo tanto, es una curva derecha. Y esta curva está metida en un ángulo de deflexión izquierda, por lo tanto, esta curva es izquierda. Por lo tanto, las curvas son de distinto sentido. Esa es una forma de analizarlo con deflexiones. Si usted mira y imagínese que va conduciendo, cuando usted va conduciendo para acá, ¿qué hace? Usted va a girar ¿a dónde? A la derecha, mire. Imagínese que va por aquí, va girando a la derecha. Cuando llega, coge la recta y aquí, ¿qué hace? Gira a la izquierda. ¿Sí miran? Entonces, este giro está asociado con la deflexión que tenemos acá y entonces estas son curvas de distinto sentido. Bueno. Y la otra puede ser curvas del mismo sentido. Miren una curva que tengo aquí, si usted le mira la deflexión, pues aquí al proyectar, esta es una deflexión derecha y esta es otra deflexión derecha. Entonces, el caso de arriba son curvas de distinto sentido y el caso de abajo son curvas de el mismo sentido. Entonces, aquí nuevamente aparece mi entretangencia. Miren, hay una curva número 1, un PT, una curva número 2, un PC, y esta línea que está en azul es mi entretangencia. Entonces, esta entretangencia va a tener un valor mínimo y un valor máximo. ¿De qué va a depender su valor mínimo y máximo? De los dos casos, si es del mismo sentido o si son de sentido contrario. Entonces, comencemos con dice, entretangencia de curvas de distinto sentido. Comenzamos con el caso número 1, curvas de distinto sentido. Entonces, dice que la longitud mínima de la entretangencia debe cumplir
la mayor de las condiciones siguientes. Entonces, para esta curva vamos a analizar una, una condición que es la mayor de las condiciones. ¿Cuál es la primera? La primera es el peralte, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el peralte? Entonces, acá abajo, miren, aquí hacia abajo les he hecho un pequeño grafiquito de qué es el peralte. Recuerden que ya lo miramos. Peralte es la inclinación de las curvas. Entonces, recuerden que nosotros tenemos dos elementos, tenemos rectas y tenemos curvas. Las rectas y las curvas tienen inclinación, sí, ¿cierto? Entonces, la inclinación que le asignamos a una curva se llama peralte. Entonces, miren, aquí he dibujado una línea negra, ¿cierto? Este manchón negro es el vehículo y esta línea azul es una sección transversal. Entonces, esta sección transversal me indica que el vehículo está haciendo un corte y en este corte significa que aquí el vehículo, digamos, está transitando en curva. Esta inclinación que tiene la curva se llama peralte. Entonces, el peralte que se le asigna a las curvas, la inclinación que se le asigna a las curvas se llama peralte. Entonces, todas las curvas van a estar con un valor de peralte. Recuerden que el valor de peralte que miramos es un peralte de 6% o de 8%. En las rectas vamos a tener, miren, aquí tenemos el dibujito de un carro, ¿cierto? Vamos a tener la sección transversal y aquí vamos a tener esto como sección transversal. Entonces, en las rectas vamos a tener el bombeo. Entonces, aquí en el bombeo tenemos la inclinación que se da hacia cada uno de los lados del vehículo. Entonces, este bombeo normalmente tiene valores de ¿cuánto? Del 2% y el peralte tiene valores máximos del 6 al 8. Entonces, recuerden que estas son las inclinaciones tanto en recta como en curva. Aquí aparece un concepto que se llama transición de peraltado. ¿Qué es la transición de peraltado? Transición de peraltado es como yo voy a pasar desde la recta hasta la curva. Yo no puedo pasar, digamos, de un momento a otro desde esta condición de estar así en el bombeo a pasar acá. Entonces tiene que haber una distancia en la cual esta inclinación de la vía se va a ir modificando de forma tal que llegue a alcanzar el valor del peralte. Entonces aquí les he dibujado 4 secciones, miren, donde la primera aparece el bombeo. Significa que esta primera aparece aquí el bombeo a cada lado. Luego en la siguiente, ese bombeo, uno de los lados se volvió cero, se quedó plano. Luego ese valor y el que está en verde se mantiene constante hasta ahí. En la tercera, ese valor que estaba en cero se eleva hasta el valor de bombeo y luego se alcanza el valor del peralte como tal. Entonces, este cambio de una sección en bombeo hasta la sección en peralte necesita una longitud. Esa longitud se llama ¿qué? Transición de peraltado. Entonces es lo que tenemos acá. A eso se refiere cuando habla de transición de peraltado. Entonces yo necesito una distancia para pasar desde el bombeo hasta el peralte. Entonces el peralte dice que satisfaga la suma de las longitudes de la transición del peralte en curva. Dice cuando no se cumple, a veces por la topografía no se alcanza a meter esa longitud. Entonces una parte de esa transición de peraltado se mete en donde? En la curva. Ya lo vamos a mirar luego, donde debemos tener al menos un valor del 60%. Ese es un tema de peralte, pero aquí me interesa que al menos entienda qué es la transición de peraltado. Luego habla de velocidad de diseño, ¿cierto? Entonces la entretangencia dice, se obtiene como la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la menor de las velocidades específicas. Entonces, aquí vamos a tener una distancia, una entretangencia mínima que vamos a tener al menos un tiempo de 5 segundos a la menor de las BCH. Entonces, vamos a suponer que pues aquí no vamos a verificar aún el valor de peralte, pero entonces calcúlenle, ¿cierto? Que les voy a hacer un asterisco, le van a calcular cuál debería ser la longitud mínima para esta curva, miren, para esta recta, perdón, aquí lo estoy marcando con un asterisco, con esas velocidades. ¿Cuánto correspondería? ¿Cuánto correspondería esa distancia como tal? Entonces, hagan ese cálculo a ver cuánto sería la longitud de este tramo recto que debería tener ahí, por velocidad de diseño.
97.22 metros. Sí, profe, da eso. ¿Cuántos quedaba? ¿97? 97.22. Ah, sí, 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 sí. Sí me salió. Si tienen pantalla ahí, si les da cierto. Entonces, si usted determina, digamos, habrían dos conceptos. Uno sería la de la longitud de transición, pues todavía no la tenemos la ecuación, pero vamos a partir del hecho de que solo vamos a chequear velocidades. Entonces, por velocidad, esta entre tangencia, es decir, la distancia entre el PT y el PC debería ser de ¿cuánto? De 97.22 metros. ¿Sí les dio a todos ese valor? Sí, profesor. Dice Miguel, la intertangencia se obtiene como la distancia recorrida en un tiempo de 5 segundos a la menor de las VSH. Pues la menor de las VSH es 70, se obtiene que multiplicarlo por 5 segundos, pero pues tiene que hacer la conversión, ¿cierto? Porque 70 está en kilómetros por hora y el tiempo está en segundos. Entonces, debería multiplicarlo eso por 1000 y dividirlo entre 3600, ¿cierto? Y ahí le da el valor de 97.22 metros. Bueno. La otra opción dice es que se empleen curvas de transición. Entonces, si aquí miren, en este primer caso que tenemos curvas de distinto sentido, nosotros utilizáramos espirales, significara, voy a tratar de borrar aquí, ¿cierto? Imagínense, uy, es que este borrador es medio tosco. Si si este fueran espirales, pues ¿qué va a suceder aquí? Al ser espirales, nosotros, miren lo que dice aquí, puede prescindirse de tramos de entretangencia recto. Significa que yo podría empalmar aquí una espiral con otra espiral sin necesidad de tener un tramo recto. Significa que el tramo recto puede ser ¿cuánto? Cero. Bueno, si no me lo entienden, ahorita lo graficamos, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí para graficarlo Aquí la entretangencia puede ser cero, ¿cierto? Entonces, ese, miren, es una ventaja. Es una ventaja porque las curvas espirales, digamos, me permiten no tener tramos rectos. ¿Por qué me permiten no tener tramos rectos? Porque una espiral, cuando inicia, es prácticamente un alineamiento recto. Él poco a poco va dando la curva hasta empalmarse con el valor del radio de la curva circular en un empalme espiral, círculo espiral. Entonces, las espirales tienen esa condición de que son bastante planas o rectas al inicio. Bueno, perdón aquí. Cuando son del mismo sentido, entonces miren, el segundo caso dice curvas del mismo sentido, sería el caso 2, aquí he dibujado una curva número 1, aquí la estoy marcando, pues, señalando con el marcador, y una curva número 2. Miren lo que sucede aquí, ¿cierto? Dice que estas curvas requieren mayor longitud de entretangencia. Este valor de entretangencia debe ser mucho más largo. Y uno pensaría que no, pero miren lo que dice aquí. Cuando un conductor va aquí en el PS1 y entra en la curva número 1, ¿cierto? Y él va recorriendo esta curva número 1, él lo que espera es que cuando salga del PT2 y avance un poco, ¿qué es lo que usted aspira a encontrar? Usted lo que supone que va a encontrar es otra curva, pero de sentido contrario. O sea, nosotros ya tenemos cargados en el chip y si no, los que han conducido, cierran los ojos, imagínense, y uno tiene la idea de que lo que va a encontrar es una curva en el otro sentido, no en el mismo sentido. Entonces, ¿qué significa? Que yo necesito mayor tiempo para reaccionar. Entonces, como esta no es una condición típica de diseño, sino que siempre lo que se encuentra es el caso uno que va en una curva y voltea para el otro lado, entonces necesito mayor tiempo para reaccionar. Por lo tanto, aquí lo que se necesita son 15 segundos a la velocidad específica. Entonces, hagamos este ejercicio. ¿Cuánto será la longitud mínima de esta entretangencia para el caso 2
con estos datos que tengo aquí de 60 y 50 kilómetros por hora. Calcúlenlo a ver cómo les da. Una pregunta, Cuénteme. pero ahí dice que tiene que ver de la entretendencia, ¿cierto? No a la velocidad de la curva. En el otro Perdón, caso, en curvas de sentido era la distancia que recorre a la menor velocidad de Ajá, la... correcto. Pero aquí dice, o sea, de las curvas era en la anterior, pero aquí dice que es a la velocidad específica de la entretangencia. Y pues ese... Sí, claro, es diferente. Ajá, en este, mire, acá en el anterior dice que son 5 segundos a la menor de las BCH, ¿cierto? A la menor de las BCH. Y acá dice que es 15 segundos a la BTH. Y recuerden que la BTH es ¿cuál? En este caso tenemos dos curvas, curva número 1, 60, curva número 2, 50, las velocidades. ¿Cuál es la BTH de este segmento, de esta entretangencia aquí? ¿Cuánto es igual? 60, ¿recuerdan? Es la mayor de las velocidades de las curvas consecutivas, curvas adyacentes. Bueno, ¿cuánto les dio? A ver. $250, profe. 250, profe. Listo, para mí ya lo reviso, ¿no? ¿Alguien más? Sí, lo mismo. Igual. ¿Cierto? Son 15 segundos, 15 por 60, que sería la mayor de las velocidades, por 1000 sobre 3600, eso les da 250. Bueno, listo. ¿Y qué sucede cuando tenemos curvas de transición? Entonces, en curvas de transición dice, la entretangencia no puede ser menor a la distancia recorrida en 5 segundos a la BTH. ¿Listo? Bueno, entonces, esa es la parte que yo quería que ustedes miraran. Y, bueno, y aquí hay una condición, ¿cierto? Bueno, entonces, no sé si vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer un pequeño resumen, ¿cierto? El resumen sería el siguiente, ¿verdad? Aquí vamos a poner nuestras curvas circulares, ¿cierto? Y por acá vamos a poner nuestras curvas espirales. Voy a partir el tablero en dos partes. En curvas circulares tenemos curvas de sentido contrario. Entonces, en curvas circulares de sentido contrario tenemos es esto, miren. Esto es sentido contrario y en curvas espirales es lo mismo, sino que usted aquí tiene son empalmes espirales y círculos espirales y acá tiene curvas
curvas circulares, puede tener curva aquí, puede tener palmes espiral, círculo espiral o espiral espiral, ¿cierto? Y aquí vamos a poner en sentido en el mismo sentido, ¿cierto? En el mismo sentido. Para que me entienda y usted lo entienda de esta manera. Entonces usted tiene esto así y acá tiene esto así. Entonces aquí vamos a tener una entretangencia. Pintémosla en azul, pintémosla en azul, pintémosla en azul, pintémosla en azul. Entonces, ¿cómo podemos resumir esto? Cuando tenemos curvas de sentido contrario, esta entretangencia debe tener, ¿cuánto? Debe tener 5 segundos. ¿A cuál? A la menor de las BCH, ¿cierto? Cuando tenemos curvas espirales, este puede ser 0. En el mismo sentido, ¿qué pasa cuando tenemos curvas circulares? Tenemos que debe ser eso igual a ¿cuánto? A 15 segundos. ¿A qué valor? Al valor de la BTH. Y cuando tenemos espirales del mismo sentido, debemos tener ¿cuánto? 5 segundos aquí a la BTH. ¿Sí estamos? Ese sería el resumen de cuál es el valor de esas entretangencias. De tarea, aquí ponemos aquí, tarea, van a revisar en el manual, tarea, verificar en el manual cuál es la longitud máxima. Yo les he dado los valores mínimos. Todos estos son valores mínimos de entretangencias. Y nos falta todavía analizar la parte de la transición de Peraltado, pues que lo vamos a mirar más adelante, ¿cierto? Sí estamos hasta ahí, señores. Sí, profe. Bueno, entonces, explicado eso, ya, bueno, igual como lo están grabando, no hay problema, ¿cierto? Ese es el resumen. ¿Qué sucede con las curvas de el mismo sentido? Entonces, estas curvas, digamos que tienen bastantes problemas porque tienen problemas de seguridad. Entonces, cuando usted tiene esto, mire, usted aquí tiene una curva, ¿cierto? Póngale que este sea el PC, este sea el PT, pues un poco mal dibujado, pero pues usted me entiende, ¿cierto? Este es mi PS1, este es mi PT1, este es mi PC2 y este es mi PT2. Ahí los tengo, ¿cierto? Entonces, estas entretangencias se vuelven bastante largas, porque aquí necesitaría 15 segundos a la BTH, que da 250 metros. Entonces, ¿cuál es la solución? Mire, y esto lo normalmente es lo que a usted le va a aparecer en el diseño. Entonces, yo lo que les pido es que pongan atención a lo que yo les digo en clase, porque miren, en líneas dependientes yo les expliqué unas cosas, me di el trabajo de dibujarles y exactamente escriben a preguntar lo que uno les ha explicado en clase. Entonces, pues uno lo que mira es una falta de atención, porque esto que les estoy aquí recalcando es algo que siempre se les va a aparecer en la realidad. O sea, esto que les estoy dibujando es un problema típico, por eso aparece en los libros. Y también uno les explica que, mire, ¿cuál es la solución a esto? Entonces, decir, no, profe, es que no me alcanza, es que no puedo. Entonces, claro, como aquí le quedan 250 metros, esto le queda muy abierto, o sea, no le va a alcanzar. Entonces, ¿cuál es la solución? Lo que está aquí en la nota y lo que le estoy dibujando. La solución es reemplazar estas dos curvas por una sola curva de radio más grande. Entonces, ¿usted qué hace? Usted ya reemplaza todo esto por una curva de este estilo, por ejemplo. Usted dice, listo, vamos a reemplazar esto, perdón. No sé, por algo así. Entonces esas dos curvas con esa entretangencia la reemplaza por una sola curva que vaya desde aquí hasta acá. Entonces, normalmente este problema de curvas del mismo sentido, como requieren valores de entretangencia muy grandes, no le va a alcanzar. Y entonces, ¿qué hace? Usted debe buscar la forma de reemplazar esas dos curvas de esa entretangencia por una sola curva. Primero, porque le va a alcanzar y segundo, porque va a ser mucho más seguro. Entonces, esta es la solución normalmente a este problema. Bueno, entonces el valor mínimo dice que normalmente se le debe aplicar la entretangencia, depende del sentido de la curva. Entonces aquí hay una tabla resumida, curvas de distintos sentidos, curvas del mismo sentido, usted lo puede verificar, pero pues ya sabe de dónde sale esa tabla. Entonces, y ya tiene aquí una idea más o menos de dónde sale esa tabla, que es la explicación que acabamos de dar. Bueno,
Hay unos criterios que usted los debe tener en cuenta en el momento de hacer su diseño, ¿cierto? O sea, hay una parte, una serie de controles que han estudiado que no se basan en demostraciones empíricas ni fórmulas, pero sí lo han logrado determinar que en campo el comportamiento de las personas hace que al hacer esas condiciones se generan carreteras más seguras y el tránsito se vuelve más suave, significa que él se adecua mejor a esa forma como se la ha trazado. Entonces, el diseño geométrico dice, utilizarse, debe basarse en estos criterios, que son interesantes y son, pues, esto lo vamos a leer. Dice, mire, el alineamiento debe ser tan directo como sea posible, dice, de ser consistente a los contornos de la topografía que siguen una línea de ceros. Recuerden que tenemos la línea de ceros y la línea de pendiente. Entonces nosotros, aquí sobre esa línea de pendiente que usted ya ha trazado, ¿qué vamos a trazar? Vamos a trazar la poligonal de diseño. Significa que usted mide tras una línea, ¿cierto? Que era así. ¿Recuerdan la de la pendiente máxima promedio? Entonces usted le da una cosa así, le puede dar. La Profe, diferencia, ¿usted está compartiendo pantalla? Lo siento. No hay pantalla. sí, claro. No, no me parece. Sí, profe, no se ve la pantalla. De veras no miran, pero. A ver, ya Profe, salgo y vuelvo a entrar. Profe, ahí aparece criterios generales para el alineamiento horizontal y al lado está el tablero, profe. Pero desde que no tienen pantalla, muchachos, porque estas horas llevamos como 40 minutos. Apenas lo de la curva. Sí. A ver, háganlo, por favor, que no les escucho nada. Hace 2 minutos, profe. Ahí les voy a compartir pantalla, pues me dicen a ver si miran o no miran. Todavía no, profe. Ahí ya, profesor. ¿Ahí ya tienen pantalla? Sí, profesor. Sí, profe. Bueno, digamos entonces. Entonces lo que yo les decía es que cuando usted tiene aquí dos curvas, ¿cierto? Este es el caso típico donde usted tiene dos curvas del mismo sentido. Miren, aquí tiene usted una primera curva con su PC, su PT, su PC y su PT. Pues la forma fácil es reemplazar esto, ¿cierto? Por una sola curva. Entonces usted traza una sola curva, reemplaza eso por una sola curva, y al reemplazar eso por una sola curva, primero ocupa menos espacio y segundo le genera más seguridad al conductor. Entonces, la solución a tener dos curvas y una entretangencia que normalmente no le va a alcanzar en topografía es reemplazarlo por una sola curva de mayor radio. Esa es la solución, por eso aparece aquí como una nota. Aquí les hablaba que aquí hay una tabla donde se resumen los valores mínimos, usted los puede chequear con lo que acabamos de mirar aquí, y aquí aparecen unos criterios generales. Esos criterios generales son unos criterios que se han determinado a través de la experiencia. Hay algunos que no tienen ecuaciones, no tienen fórmulas, son del tipo empírico. Lo que pasa es que la ingeniería, pese a que es una ciencia relativamente exacta, hay muchos modelos que no se han podido, digamos, o sea, no se han podido generar, desarrollar los modelos exactos de lo que sucede en campo. Es más, los laboratorios son muy aproximados con los que se tiene en campo, entonces hay mucho componente empírico. Entonces, eh, esas son digamos, las recomendaciones que dan ellos. Primero dicen, el alineamiento debe ser tan directo como sea posible. Significa que aquí nosotros dicen debe ser consistente con los entornos de topografía que siguen una línea dependiente. Entonces recuerden que ustedes desarrollaron una línea dependiente, pero su línea dependiente es esto. Si lo están mirando, ¿cierto? En el tablero, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe.
Entonces usted, por ejemplo, trazó una línea dependiente, pues una línea dependiente era bastante elemental, solo era coger 2 puntos, pero si usted tiene una distancia mucho más larga, usted seguramente no va a tener una pendiente, sino varias pendientes. Supóngase que esa fue su línea dependiente. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Una vez ha trazado la línea dependiente, ¿qué debe trazar? Una poligonal. Mire. ¿Qué es una poligonal? Escoger y trazar, por ejemplo, un alineamiento así, miren, otro alineamiento aquí, otro alineamiento aquí, otro alineamiento y otro alineamiento. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5. En este alineamiento, que es lo primero que yo puedo empezar a calcular, voy a borrar aquí, puedo empezar a determinar, miren, las deflexiones. Por eso este valor de la deflexión viene ¿de dónde? De una poligonal, que es esta línea azul, que se aproximó lo más posible a la línea de ceros. Cuando su poligonal corta la línea de ceros, significaría que esa poligonal, cuando tiene ese mismo valor de pendiente, tendría un corte de 0, porque esa es la línea que, digamos, les recuerdan que es la línea que barras, que tiene el mínimo movimiento de tierra. Pero bueno, ¿qué sucede? Aquí estoy borrando un poco la línea, la poligonal, para poderla, que ustedes la miren. Mira, aquí tendré yo otra deflexión, ¿cierto? Y aquí tengo otro ángulo de deflexión, este chiquito de aquí. Pero entonces, cuando usted mete aquí bueno, usted clasifica aquí el tipo de terreno, empieza a colocar hace asignación de velocidades, coloca aquí unos radios, pero cuando coloca los radios, miren, ¿cierto? De sus curvas circulares, también debe ir chequeando ¿qué? Cuando va colocando los radios, debe ir chequeando las longitudes mínimas de entretangencia. Por ejemplo, miren aquí esto. Entonces, aquí seguramente no me va a cumplir. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ampliar la poligonal, abrir la poligonal o disminuir los radios al radio mínimo. Entonces, este proceso, ¿cierto? Es el que me va a llevar a empezar a trabajar en un diseño como tal. Esta poligonal no está en ningún libro. Esa poligonal es la que usted tiene que trazar sobre su terreno. Entonces, yo les voy a entregar un plano, por eso en esta semana no tenemos práctica. Les voy a entregar un plano. Sobre ese plano usted tiene que trazar una línea de pendientes. Sobre la línea de pendientes tiene que trazar una poligonal, hacer asignación de velocidades, medir las deflexiones con transportador, ¿cierto? Luego, o con, bueno, un transportador en esencia, luego verificar, asignar aquí unos radios, calcular el tipo de terreno y chequear que sus entretangencias sean las adecuadas. Entonces usted ya tendría una poligonal, tiene entretangencias que le van a chequear con el valor mínimo que miramos, mire que aparecen curvas de mismo sentido, de sentido contrario, ¿cierto? Y luego empezar aquí a cada curva a calcularle los elementos. Y entonces ahí esto ya se convierte en un diseño geométrico, porque su diseño geométrico le chequea con la longitud, con el radio, con la deflexión, con los valores mínimos y máximos de entretangencia, y luego a eso tiene que meterle las distancias de adelantamiento, ¿recuerdan? Distancias de adelantamiento, distancias de visibilidad de parada, y aquí usted ya va conformando el diseño geométrico horizontal. Por eso el diseño es relativamente fácil, ¿no? Pues lástima pues que nos tocó esta época, pero igual yo ya estoy organizando digamos, unas presentaciones en Topo, pero antes de entrar a Topo usted tiene esto que manejarlo así, como lo estamos mirando aquí. Entonces, cuando usted entre al Topo, pues eso le va a parecer supremamente fácil, ¿cierto? Porque usted pues ya lo ha mirado ahí. Entonces, cuando miren, dice que debe ser lo más directo posible, ¿cierto? Entonces, la idea es que esta poligonal se acerque en lo posible a la línea dependiente. Cuando usted se aleja, esta línea azul se aleja de la línea negra, ¿qué es lo que se van a generar? Cortes supremamente grandes. Y entonces, si usted en un sitio de montaña coloca una vía de altas especificaciones, esos alineamientos se la van a volver muy largos y por lo tanto, ¿qué va a tener? Va a tener unos cortes de montaña bien grandes. A eso se refiere con esto. Sigamos leyendo. Dice, mire, una línea flexible que se acomode al contorno natural es preferible a una línea rígida con largas tangentes. Por eso, exactamente sobre un sector de montaña, nosotros no podemos hacer intervenciones muy grandes de montaña. No sé si a ustedes les mostré lo que sucedía en la vía El Llano. En la vía El Llano empezaron a hacer unos cortes grandísimos y entonces empezaron a afectar las montañas. Entonces, aquí si usted quiere, por ejemplo, colocar un alineamiento largo de unas especificaciones altas en sector de montaña, ¿qué tiene que hacer? Túneles y viaductos. Entonces, cuando usted coloca túneles y viaductos, usted deja de afectar la montaña, al menos en la parte superficial, y empieza a tener unos trazados más directos. Miren, los cortes en la construcción
se deben reducir al mínimo posible. O sea, la idea es no cortar, no devastar la montaña y las zonas de producción agrícola deben conservarse. Entonces ahí empezamos a tener, digamos, una diferencia, una disyuntiva entre los diseños y la parte ambiental, ¿no? Que nuestros trazados pueden ser unos trazados de unas especificaciones muy altas. Recuerden que en la primera unidad yo les pasé una diapositiva de la construcción del viaducto de Millau, allá cerca de Montpellier, donde en esencia se puede lograr una baja afectación de la parte ambiental, pero con altas inversiones. Entonces, si usted hace un viaducto, si usted en lugar de arrasar con la montaña, usted lo que hace es que genera una serie de pilas y empieza a hacer los puentes o las vías por encima, ¿cierto? Que queden, o empieza a hacer túneles sin hacer afectaciones de de las aguas subterráneas, ahí empezamos a tener trazados mucho más modernos. Pero ese trazado que usted mira aquí en la pantalla, en el tablero, si usted quiere hacer una superautopista, pues entre Pasto y Popayán, con la montaña que tenemos, ¿qué tiene que acabar? Pues lo que está sucediendo en la vía Pasto y Pieles, cortes de montañas grandísimos, movimientos de tierras muy grandes, que en el tiempo si no se estabilizan en forma correcta, pues vamos a tener problemas. Y desde el punto de vista ambiental, eso es un impacto fuerte, ¿cierto? Porque usted mira que media montaña se devastó y la otra media montaña que va quedando tienen que cubrirla con geosintéticos, con geotextiles para poder recuperar esa parte ambiental. Luego sigue, miren, las cualidades estéticas de un alineamiento curvo son muy importantes. Miren que a veces uno piensa que el alineamiento curvo es malo, pues no exagerado como el que tenemos, ¿cierto? Con el fin de proporcionar diseños en el diseño tramos que permitan maniobras de adelantamiento en carreteras de 2 carriles, diseñando curvas de radios amplios y tangentes moderadamente largas. Ojo con esto, miren. Este es un concepto de diseño que a veces va como en contravía a lo que nosotros suponemos. Dice diseño de curvas de radios amplios y tangentes moderadamente largas. Bueno, no sé si ustedes han conducido o han ido de aquí a Tuluá o de aquí al eje cafetero. Cuando uno entra después de Cali, ¿cierto? De Jamundí hacia allá, o desde Santander de Quilichao hacia allá, el terreno es plano. Entonces, cuando usted entra en todo ese valle, que es el Valle del Cauca, hasta llegar pues, prácticamente por allá, Pereira, creo que es, eso es plano, está la doble calzada. Entonces uno dice, no, pero ¿por qué no tenemos vías así, no? Claro, porque nosotros estamos acostumbrados a tener curva tras curva tras curva, pero allá hay un problema, ¿no? Y el problema es que las tangentes, es decir, las rectas demasiado largas que generan accidentalidad. Si yo le preguntara a usted, y piénselo por un minuto, ¿qué genera más accidentes, las curvas o las rectas? ¿Ustedes qué opinarían dentro de su experiencia, de lo que han mirado? La Las recta. rectas, profe, que eran las accidentes. Pues es donde uno se confía más. Bueno, ¿qué más? Ajá. La recta es como donde uno se confía más y tiende a acelerar más. Las rectas Ajá, por adelantamientos de carros, profe. En las rectas, en las curvas, pues se toma como más precaución, ¿no? sí, También correcto. Ajá. en las rectas, por ejemplo, en la parte del valle, como todo es recto también y por el clima se presentan microsueños, por lo que bueno, pues como una velocidad constante, entonces la gente como que por el calor y porque no tienen como cambios, se presentan los microsueños. Sí, correcto, todo lo que han dicho es cierto. Miren, el mayor problema que se tiene es en las rectas. En las rectas, por ejemplo, el primer problema es que los alineamientos, al ser muy rectos, ¿cierto? La gente se confía, ese es uno. Entonces, cuando usted va en una recta, va confiado, va fresco. Si va cansado, tiende a dormirse. Aparecen los microsueños, entonces hay problemas de accidentalidad. A veces no se calcula bien los sobrepasos de vehículos. Usted mira el vehículo lejísimos, claro, el vehículo va lejísimos, pero viene más de 100 kilómetros por hora. Entonces usted, para hacer un sobrepaso en una recta, tiene que andar muy rápido y tener una distancia bastante grande. No sé si les ha pasado eso cuando uno hace los primeros sobrepasos en zona recta, uno tiene que darle, pues si no tiene un carro bueno, ahí queda pagando, pues uno al pasar otro vehículo. La otra cosa es que ahí empiezan a haber algunas afectaciones visuales, por ejemplo, porque usted mira un vehículo lejos, ¿cierto?, sobre una recta. Y usted, ese vehículo no sabe si el vehículo está recto o está estacionado.
Por eso en una recta, cuando usted no le ponen las luces de estacionamiento, el vehículo que viene 2, 3 kilómetros atrás y lo ha mirado a usted, él no tiene ni idea que usted está estacionado. Lo único que le da indicios al otro vehículo de que usted está estacionado son las luces de estacionamiento. Si no, de lo contrario, el otro vehículo piensa que está andando, y no es cierto porque usted lo que está es estacionado. Entonces, hay muchas condiciones, ¿cierto?, que vuelven a las rectas inseguras y es donde más se presentan accidentalidad. En curvas sí, en curvas hay problemas y es porque normalmente tanta curva sin zona de adelantamiento que la gente ya de desesperada trata de adelantar en una curva y ahí es donde se genera una accidentalidad por, pues, digamos, ahí hay nombre ese accidente, que es cuando tenemos dos vehículos, pues, invasión del carril contrario, digámoslo así. Entonces ahí se genera ese problema. Entonces, las rectas, pese a que sí es una buena condición de diseño, no es la condición más segura, ¿cierto? Nosotros podríamos tener vías más seguras haciendo dos cosas. Primero, ampliando los radios de curvatura, ¿cierto? Corrigiendo alineamientos y generando distancias de adelantamiento. Si generáramos las distancias de adelantamiento, tendríamos los sitios adecuados para poder adelantar en forma segura. Bueno, el otro dice que en un proyecto geométrico con velocidad de diseño específica se debe procurar establecer curvas con velocidad específica no muy superior a la velocidad de diseño. Entonces ya lo hemos hablado. Eso se traduce en que la velocidad específica, la VSH, no puede ser mayor en cuanto en 20 kilómetros a la VTR. Entonces nosotros siempre y cuando nuestros elementos estén entre VTR, VTR más 10 o VTR más 20, cumpliríamos con eso, ¿cierto? Bueno, en general dice el ángulo de deflexión para cada curva debe ser tan pequeño como sea posible. Recuerden esto, miren, aquí estoy haciendo esto. He hecho dos alineamientos. ¿Cuál de los dos cumple con esa condición? El segundo. Dice, ajá, ¿dónde está el ángulo de deflexión? Miren, cada vez que usted trace su poligonal y tenga un ángulo de deflexión, ¿cuánto le va a dar este ángulo de deflexión? Aquí le da más de 90, ¿cierto? ¿Y cuánto le da este ángulo de deflexión? Pues le da un ángulo de deflexión pequeñito. En ese ángulo de deflexión grande, miren, en este de acá arriba, ¿usted qué tiene que meter? Usted tiene que meter una curva. ¿Pero qué le va a pasar con su curva? ¿Qué características tiene esta curva? A ver, ¿quién me dice? ¿Y qué características tiene esta curva de acá? Bueno, aquí se va a quedar complicado dibujar esta de acá abajo. No sé si es una cosa más difícil para manejar. Bueno, voy a tratar de hacerlo punteado, aunque sea. Es por el modo, no creo que sea mal para dibujar. Bueno, esto van a suponer que era un arco, pues eso que hice ahí arriba, ¿cierto? Esto es un radio, miren. Y este de acá también es un radio. Cuando yo tengo deflexiones grandes, yo voy a tener radios pequeñitos, miren. Radios pequeños me generan curvas pequeñas por esas deflexiones. Entre más grande sea la deflexión, esta poligonal se va a cerrar más. Imagínese usted una poligonal así, miren. Miren ese ángulo de deflexión de grandísimo, pues, ¿cierto? Ese ángulo de flexión me genera una cosita de nada. Y entonces aquí, ¿qué me va a alcanzar? No, pues un pedacito de curva, chiquitico, miren, con un radio minúsculo, ¿cierto? Entonces estos radios minúsculos no me cumplen ¿con quién? Con el radio mínimo. Cambio que estos sí me cumplen con el radio mínimo, pero esta deflexión normalmente debe ser mayor a ¿cuánto? A 6 grados. Cuando yo empiezo a tener deflexiones menores a 6 grados, esto que tengo aquí, estos radios empiezan a ser de kilómetros. Y entonces esos sí son válidos ¿para dónde? Para zonas planas como Tumaco, el Patía, ¿cierto? Todos esos sitios que son supremamente planos. Entonces, conclusión, los ángulos de deflexión deben ser lo más, dicen, deben ser tan pequeños como sea posible. Entonces, si esta le dice que sean pequeños, ¿cierto? Pues siempre y cuando la topografía me lo permite. Entonces a eso se refiere con el ángulo de deflexión. Dice, deflexiones menores entre tangentes. Entonces yo les decía aquí, miren, cuando tenemos deflexiones menores a 6 grados, dice, en caso que no puedan evitarse, la idea es siempre tener las mayores a 6, se realizará la unión de las mismas mediante curvas circulares sinclotoides. Entonces aquí, cuando tengo menores a 6 grados, yo ya no utilizo espirales, sino que utilizo curvas circulares.
¿Por qué no utilizar clotoides? Pues nos quedarían demasiado grandes. Entonces, estos ángulos, miren, o sea, de 6 grados hacia abajo hasta 2 grados, utilizan curvas, miren, con radios de 2 kilómetros, 2.5, 3.5, 5.5 y 9 kilómetros. Eso es una locura, pues. Pero en terreno plano, pues eso, digamos, es una condición normal de diseño. Los alineamientos siempre deben ser consistentes. No se debe introducir una curva pronunciada después de una larga tangente. Eso ya lo hemos charlado desde el principio. ¿Se acuerdan? Tengo una recta y luego le pongo aquí una curvita. Entonces, claro, aquí ¿qué sucede? Pues aquí tenía que mi BTH era de 100 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces aquí tengo 100 kilómetros por hora. Y acá, aquí aparece una curva. Entonces esta curva tiene un radio de 20 kilómetros por hora. Entonces 20 kilómetros por hora en la tabla de radios que miramos nos va dando 20 metros. Entonces aquí hay un problema, ¿cierto? Tenemos, miren, dice, metimos una curva después de una larga tangente, ¿cierto? Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Bueno. Entonces, de este tipo, señores, hay muchas cosas en el capítulo 8. Yo les decía que deben estudiarse su capítulo 8. Básicamente es un capítulo en el cual ya aparecen condiciones de diseño. Hay una parte del diseño, por eso está dividida en dos partes la materia, y es que el diseño geométrico en planta va de la mano con el diseño geométrico en perfil, ¿cierto? Bueno. Entonces, esto sigue siendo unidad 1, perdón, unidad 5, sino que yo le puse aquí para que usted ya recordara que estamos en la unidad 5, diseño geométrico en planta con curvas circulares, pero que también aparece el concepto de la entretangencia. Bueno, entonces vamos a hablar de nuestras curvas circulares. Las curvas circulares normalmente son de varias formas, ¿cierto? Entonces vamos a hablar aquí curvas circulares. Formas, no tipos. Entonces, ¿cuáles son los tipos de curva circular? Entonces vamos a tener curvas, una curva circular simple, una curva circular de 2 radios y una curva circular, perdón, aquí circular de 3 radios. Pueden haber de 4 radios, de lo que usted quiera, ¿cierto? Entonces, cuénteme. Profe, Cuénteme. profe Verano, también, profe, digamos, en esas curvas, ¿no existen también las llamadas curvas, no sé, se les dice curvas en S, que digamos es, usted entra a una curva y inmediatamente usted entra a la otra curva, si digamos no tiene una diferencia, que por lo general se las trabaja entre espirales y, por lo general, espirales y espirales, mejor dicho. Sí, ¿Esas a ver, curvas son posibles o son ya, digamos, escucho entrecortado, a ver, ¿me puede repetir? Profe, le decía, digamos, en este tipo de curvas también no existen, digamos, las llamadas curvas tipo, que son que usted entra en una curva y sale de la curva y inmediatamente entra a otra, porque no, digamos, no tiene entretangencia, la entretangencia es 0. Sí, verá, lo que pasa es que, digamos, dentro de las curvas hay varias formas de clasificarlas. Las que usted menciona, las curvas, digamos, no son curvas, sino son empalmes. Si usted mira el manual y mira la parte de diseño geométrico en planta, que es lo que estamos mirando ahorita, perdón, ahí usted va a mirar que hay empalmes, y hay un empalme que se llama empalme en S. Un empalme en S es cuando usted empalma una curva espiral, círculo espiral, con otra espiral, círculo espiral. Entonces ahí se genera un empalme en S, hay empalme en C, son como 10 tipos de empalme que existen. Entonces nosotros en pregrado normalmente miramos los 3 o 4 empalmes básicos con los cuales usted después puede hacer cualquier tipo, digamos, de empalme como tal. Pero sí, eso digamos que sí existe y ahí están estipulados en el manual de diseño. Pero esas que usted me comenta Ya, son de profe, espiral. gracias. Bueno. Entonces, miren. De espirales. Ajá, por lo que esos son los que me di cuenta. Bueno. ¿Sí tienen pantalla ahí en este momento? Sí, creo. Bueno. Entonces, miren, ¿cuál debe ser el concepto? Usted puede hacer un trazado con curvas circulares, perdón.
Bueno, entonces usted puede hacer un trazado con curvas circulares. Normalmente, entonces vean, normalmente, ¿cierto? Normalmente los trazados se hacen con curvas circulares. ¿Por qué se hacen con curvas circulares? Porque las curvas circulares, digamos, son más fáciles de localizar y requieren menos espacio. Entonces usted diría, no, pero qué grave, ¿no? Dije, porque deberíamos hacer trazados con espirales para tener vías más cómodas. Claro, esa debería ser la lógica, pero como los recursos que existen son tan limitados, normalmente es una pelea acceder a recursos y esos recursos, digamos, los tratan de optimizar al máximo y entonces se acaban diseñando casi todas con curvas circulares. Deberíamos diseñar con espirales, pero no hemos llegado a ese punto. Además, no hemos llegado ni siquiera a tener vías, digamos, adecuadas, con anchos adecuados en la zona, en la parte terciaria, en la zona de campo. Entonces, cuando ya alcancemos una condición que las vías de campo, las terciarias, tengan una sección al menos de 6 metros, ahí podríamos ir avanzando, ¿cierto? Pero igual, eso es como una política del gobierno. Y el manual le da las dos opciones, ¿cierto? Pensando en eso, en que es difícil, pues los recursos. Bueno. Entonces vamos a suponer que usted puede hacerla de las dos maneras, ya sea que lo hace con circulares o con espirales, usted pues va a mirar las dos opciones. Entonces, ¿qué va a suceder? Usted va a suponer que va a hacer este diseño. Digamos que usted llegó, cogió, hizo un diseño de esta forma, ¿cierto? Se le colocó un poco de curvas y llegó de un punto a otro. Y entonces por aquí vamos a dibujar un puente. Aquí hay un puente en este sector donde tengo en rojo, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la forma correcta de hacer este diseño con curvas circulares? Entonces, pongámosle aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería la manera correcta de diseñar con curvas circulares? Usted tiene tres opciones, ¿verdad? Tiene para utilizar curvas circulares de un radio, sí, que se llaman curvas circulares simples. Puede utilizar curvas circulares compuestas o de dos radios y puede utilizar curvas circulares de tres radios. Entonces, ¿qué tipo de curvas utiliza usted ahí? A ver, alguien que me comente. ¿Qué se imagina? ¿Cómo lo diseñaría? ¿Y qué tipo de curvas utilizaría? Pues, mirando, profe, digamos, el trazado que está ahí, pues, según la curvatura, pues ahí sería bien viable aplicar, digamos, las curvas circulares de dos radios, para darle un mejor trazado y una mejor comodidad a la hora de hacer, hacer la transición del peralte y también hacer tanto la tangente de entrada como la de salida. Bueno, muy bien, esa opinión. Ajá, yo creo es como que hablen y que opinen. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra opinión diferente? Es que quiero saber qué se imaginan para que después sepan qué es lo correcto, ¿cierto? Entonces, pues si pensaba bien o no. Listo, muy bien. ¿Quién más? A ver, otra opinión. Profe, ahí, digamos, para aplicar las curvas de dos radios, ahí también se haría, digamos, la comodidad de los peraltes a la hora de hacer la transición de las dos curvas, digamos, a la hora de encajar los dos radios. Porque, pues, cuando se habla de dos radios, son dos curvas en una, ¿cierto? Porque inicia con un PC, un PT, pero ahí mismo donde termina el PT, inicia el PC y termina con un PT, ¿cierto? Bueno, eso lo miramos luego cuando miremos lo de curvas de dos radios, ¿listo? Bueno, ¿quién más? A ver, ¿hay alguien más que tenga alguna otra opinión en cuanto a qué tipo de curvas circulares emplearía ahí? Se podría hacer una ¿Cómo, Yanina? Te escucho muy bien. Repite, por favor.
se podría emplear. No, no te escuché. ¿Se podría que emplear qué? Profe, ¿y solo se puede usar una o se puede usar las tres o varias de las tres? Pues dos de las tres o las tres o solo una. Eso, ¿cierto? Eso básicamente sería como la inquietud. Bueno, entonces miren lo siguiente. Pues ya ni que lástima, no te escucho muy bien, pero bueno. Entonces miren la siguiente. Les voy a compartir pantalla. Me confirman si miran, ¿vale? ¿Sí observan ahí la pantalla? Sí, profesor. Entonces miren lo que sucede. Resulta que cuando usted va a hacer un trazado con curvas circulares, usted debe tener en la cabeza que usted debe generar el trazado más simple posible que se adecue a la topografía, pero debe hacerlo de la forma más, como les digo, de la forma más fácil posible, más sencilla, más homogénea y más entendible para el conductor. Recuerden que quien va a transitar por ahí es un conductor, puede ser un camionero, puede ser una ama de casa, un médico, un abogado, no va a ser un ingeniero, puede ser un ingeniero, y él no tiene por qué entender cómo funciona el diseño como tal. Entonces, la forma más fácil y más sencilla es utilizando curvas circulares simples. Entonces, todo este trazado, todo tiene que ser ¿con qué? Con curvas circulares simples. Entonces, con circulares simples. Primero porque cuando ya vamos a mirar que cuando uno utiliza una curva circular simple, la curva circular simple es la que mejor se adecua a la que es a la topografía, pero tiene un problema, y es que las curvas circulares simples no son curvas cómodas. No sé si usted ha ido a algún pueblo, a su pueblo, y cuando va sobre la vía, usted siente que cuando el vehículo va, y si el vehículo va muy rápido, el vehículo lo lleva de un lado para el otro, en la curva siente como se sale, va hacia adentro, va hacia afuera, exactamente ahí usted tiene que curvas circulares simples. Las curvas circulares simples no generan comodidad, ¿cierto? Pero digamos que son las más utilizadas porque se adecuan de mejor manera. Una curva espiral sí le genera comodidad. Si usted ha tenido oportunidad de ir al metro, por ejemplo, de Medellín, los trazados de ferrocarriles y de metro se hacen con curvas espirales. Entonces, por ejemplo, el metro va a 80 kilómetros por hora y usted no siente que él tomó la curva. ¿Por qué? Porque ese parámetro de diseño es la aceleración. Las curvas circulares simples no funcionan así, ellas están diseñadas para adecuarse a la topografía, pero son muy incómodas. Entonces, las curvas circulares simples son muy incómodas respecto a las espirales. Ahora, dentro de las circulares simples, las de mejor comportamiento son las curvas circulares de un solo radio. Cada vez que usted hace un cambio de radio, tiene un problema de aceleración y luego va a tener un problema en la transición de peraltado. Entonces uno dirá, bueno, ¿y entonces para qué utilizo curvas de 2 y de 3 radios? Pues estas curvas, miren señores, de 2 y de 3 radios, usted las debe utilizar ¿en dónde? Aquí. En estos sitios donde se hacen los empalmes de los puentes con las carreteras, con la carretera como tal, ahí debo colocar una curva de 2 o de 3 radios. En el resto del trazado no. Si usted coge y hace un diseño, todo este diseño con curvas de 2 y 3 radios, grave, pues eso le va a quedar una cosa supremamente incómoda, con apartados difíciles de manejar y condiciones bastante inseguras de la vía. ¿Sí estamos, señores, hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Les voy a poner un ejemplo que yo creo que ustedes lo conocen y es cuando uno se va de aquí a Popayán. Entonces resulta que de aquí a Popayán hay un puente que se llama el Juanambó. Usted llega aquí a Chechehuín, ¿cierto? Y por acá, hay un puente, miren. No sé si lo han mirado, que es bastante grande. Y aquí queda el Juanambó. Perdón. Este puente es un puente, ¿cierto? Bastante grande. Y entonces, ¿cómo se localiza un puente? Si usted se da cuenta, para acá arriba esto va, baje y baje y baje y baje y baje, y por acá esto es altísimo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué no construyeron el puente acá, no es cierto? Porque si el puente aquí del Juanambo es grande, que tendrá unos
40, 50 metros de longitud. ¿Se imaginan construyendo este mismo puente acá arriba? No, pues eso era una locura, que debería ser lo correcto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Normalmente se busca la parte más angosta, que es aquí, y normalmente la parte más angosta es la parte que queda más abajo en un río. Si usted mira y va bajando en el río va bajando, hasta cuando baja, 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 pues ya tiene el río. Si se cree que ahí, usted ya necesitaría hacer un box culvert, ni siquiera un puente. Entonces, aquí se bajó hasta este punto y en este punto se encuentra primero la parte más angosta, porque miren que aquí aparece la luz del puente. ¿Recuerdan? La luz es la distancia que hay entre los apoyos y este me da la longitud de este puente. Entonces, entre mayor sea la luz del puente, mayor será el costo. Entre menor sea la luz, menor será el costo. Y aquí también que encontraron, si usted lo mira en perfil, aquí pues hay roca. Entonces aquí en esta roca cimentaron este puente. Miren, aquí lo cimentaron, ¿cierto? Creo que hay una pila por aquí y aquí construyeron el puente del Juan. Entonces, el que construye el puente lo construye. ¿Qué le toca? Al diseñador de carretera le toca que generar el empalme de este puente con la carretera. Miren, estos empalmes. Estos empalmes son tan complicados que aquí usted con una curva circular simple de un radio no lo va a poder empalmar este elemento con el eje del puente. Entonces aquí la única forma de hacer este empalme, entonces este empalme lo va a poder usted hacer ¿con qué? Con curvas de 2 o 3 radios. Entonces no sé si ustedes se han dado cuenta que cuando uno entra al puente uno entra forzado, ¿no? Uno tiene que bajar la velocidad para poder encarrilarse y meterse aquí al eje. Entonces por eso uno no puede venir aquí como loco, pues cierto, y meterse a los mismos 80 kilómetros. Uno lo que hace, ¿por qué? Porque este empalme está hecho ¿con qué? Con curvas de 2 o 3 radios. Entonces se vuelve un poco incómodo y estas curvas de 2 o 3 radios sirven ¿para qué? Para este tipo de empalmes. Entonces el empleo de las curvas de 2 y 3 radios es los sitios donde yo no puedo, digamos, utilizar una curva circular simple, sino que tengo que ir disminuyendo el radio de forma tal que se adecue. Miren lo que sucede acá. Cuando yo tengo una curva circular simple es esto, miren. Tenía una curvita aquí, ¿cierto? Este era mi centro. Perdón, este era mi centro y este era mi radio, miren. Pero cuando yo tengo una curva circular compuesta, que se llaman así, ¿cierto? ¿Yo qué es lo que tengo? Tengo, miren, por ejemplo, aquí tengo un radio de este valor, luego tengo otro radio y luego puedo tener aquí otro radio. Entonces tengo un centro 1 con un radio 1, miren, este es el radio 1. Tengo aquí un centro 2 con un radio 2 que es mucho más grande, mírenlo, que va desde aquí hasta acá. Y acá tengo otro centro, que tengo otro radio más grande. Entonces miren que estos arcos, está mal dibujado, pero miren, este arco tiene una curvatura, este arco tiene otra curvatura y este arco tiene otra curvatura. O sea que esto va variando, ¿cierto? De forma tal que yo este punto lo haga coincidir con este punto. Entonces esto no tiene un diseño, digamos, no es el mejor de los diseños, sino que es la forma de yo de irle dando forma a estos arcos. ¿Para qué? Para que yo pueda empalmar este punto con este punto. Por lo tanto, lo que yo acabo obteniendo allá es que no tengo un muy buen trazado, pero sí logré empalmar eso. Sí, estamos, señores. Sí, profe. Bueno, entonces, conclusión, nosotros debemos emplear siempre curvas circulares de radio simple para los trazados y las curvas circulares compuestas de 2, 3 o más radios las debemos utilizar para los empalmes. Bueno, entonces tenemos aquí el primer concepto que es el de curvas circulares simples. Miren aquí, dice que las curvas básicamente son un arco de circunferencia, ¿cierto? Entonces usted tiene una circunferencia completa, vamos
queremos hacer un círculo, pues pongamos que esto es un círculo ahí, ¿cierto? Entonces, de ese círculo, ¿usted qué va a tomar? Usted solo va a tomar un arco, un pedacito. Entonces, sí, yo voy a utilizar este pedazo, miren, y este pedacito, este arco, ay, no, qué horror. Esto, bueno, que esto es difícil de manejar. Este arco, digamos, es el que yo voy a emplear. Entonces, tomamos una fracción, una parte del arco, y pues este va a tener aquí su centro y va a tener su radio, ¿cierto? Y este arco es la longitud, la L o LC. ¿Qué es LC? L es la longitud de la curva, la longitud del arco que va desde el punto de inicio al punto de finalización. Nosotros utilizamos solo esa parte. Bueno. Cuando el ángulo de flexión dice entre los dos alineamientos es positivo, que es positivo significa que es derecho o en el sentido de las manecillas del reloj vamos a tener una curva derecha, recuerden que eso ya lo miramos, y si el ángulo se genera en el sentido antihorario va a ser negativo y por lo tanto la curva va a ser izquierda, ¿cierto? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, esto sí téngalo muy presente como tal. Bueno, listo entonces, ¿cierto? Entonces tenemos curvas derechas, curvas izquierdas. Esa es la metodología que vamos a utilizar aquí. En esta metodología sí le va a tocar a usted, digamos, desarrollar bastantes ejercicios. Yo voy a enviarle en esta semana una guía de problemas que usted tiene que desarrollarlos. Básicamente van a ser 3 o 4 problemas, los cuales usted tiene que irlos desarrollando y seguramente vamos a hacer una sesión como de preguntas en cuanto a esos ejercicios. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es que vamos a mirar las ecuaciones y usted va a tener que desarrollar un ejercicio de ese tipo. No sé, yo pensaría que me va a quedar más fácil ahí hacerles un video de la solución de uno de esos problemas, enviarles el video porque necesito sí un tablero para desarrollar el ejercicio y una vez que ya lo haya desarrollado, ustedes tendrán que estudiarlo, coger sus ejercicios, desarrollarlos y luego hacemos, solo en ese momento, hacemos nuestra clase sincrónica para que ustedes, digamos, despejen las dudas de la solución de ese ejercicio. ¿Sí estamos? Entonces, esa pues va a ser la metodología porque eso básicamente, miren que solo son 47 diapositivas, pero lo demás son ejercicios y ejercicios y ejercicios, donde usted tiene que sentarse a estudiar y desarrollar el ejercicio. Los ejercicios son fáciles, miren, los ejercicios son básicamente, consisten primero en calcular los elementos, determinar la longitud de la curva, hacer el abscisado y generar la cartera, ¿cierto? Ese, digamos, es normalmente un ejercicio básico de un cálculo de curva circular simple. Entonces, la abscisa usted la va a tener de su poligonal y sencillamente cuando llegue y dice, bueno, aquí hay una curva circular simple, ¿qué tengo que hacerle? Lo que vamos a hacer en el ejercicio. Calcularle los elementos, determinar la longitud de la curva, hacer el abscisado y luego determinar la cartera, que es la que va a servir para que el topógrafo la pueda localizar. Entonces vamos a mirar los elementos, ¿cierto? Esos son los elementos de la curva circular simple. Bueno, entonces en esta curva circular simple tenemos estos elementos. Entonces miren que aquí vamos a tener, quiero que miren si miran el cursor cómo se mueve dentro de la pantalla, por favor me confirman si miran que el cursor se mueve ahí, estoy parado en el PC, si se para en el PC el cursor. Sí, sí se mueve. Bueno, cuénteme. Sí, cuénteme. Cuéntenme, ¿alguien me preguntaba algo? No, profe. Cuénteme, coménteme.
No, profe, le decía que no preguntaba a nadie. Ah, ya, bueno, listo, no hay problema. Entonces vamos a mirar cosa por cosa. Entonces miren que aquí vamos a tener la tangente, esta es la tangente de entrada y la tangente de salida. ¿Qué es esa tangente de entrada y salida? Usted tiene esta poligonal, miren, ¿cierto? Tiene su deflexión y va a tener un sentido de avance. Entonces, así va a ser nuestra curva y esta, miren, será mi tangente de entrada, ¿cierto? Y esta va a ser mi tangente de salida y este va a ser mi ángulo de deflexión. Entonces, así se marca. Tangente de entrada, tangente de salida. Este punto será nuestro PC y este punto será nuestro PT, ¿cierto? Hasta ahí vamos, ¿cierto? PC, PT. Y acá, miren, el punto donde se intersectan las dos tangentes se llama punto de inflexión, ¿cierto? Ese es el punto de intersección de las tangentes o vértice de la curva, este punto que tenemos aquí, este P. Bueno, entonces aquí vamos a tener un centro, miren, y aquí tenemos un radio. Recuerden que todo esto es una circunferencia y solo estamos utilizando una parte que es este arco. Entonces tenemos el PC, que es el principio de curva, que es el punto donde termina la tangente de entrada y empieza la curva, ¿cierto? El PT, del otro lado, es el punto terminal de la curva, principio de la tangente, punto donde termina la curva y empieza la tangente de salida. Este O es el centro de la curva circular. Esta delta que tengo acá es el ángulo de deflexión de la tangente en el PI. Es el ángulo de deflexión principal, es igual al ángulo central subtendido por el PC y el PT. Entonces miren que esta deflexión, ¿cierto? Es igual a la deflexión que tenemos acá. Bueno, R es el radio de la curva circular simple. Entonces aquí ya aparecen unos elementos. Bueno, el primero es la distancia desde el PC hasta el PI, se llama T, que es la tangente. Recuerden que esto es una circunferencia y la tangente es una línea que corta en un punto. Entonces, aquí en este punto es el punto de tangencia y la distancia del PC al PI se llama T, tangente, ¿cierto? Luego, entonces la tangente geométrica, pues esto es pura trigonometría, ¿cierto? Distancia del PI al PC y esa misma distancia del PI al PT es mi valor de tangente. L es la longitud de la curva, exactamente es la suma de la cuerda de la poligonal que va desde el PC y termina en el PT, ¿cierto? Esta es la longitud de la curva, miren L, del PC al PT, L ese es el arco, la longitud se llama L o L sub C. Cuerda es el mismo concepto que tenían una circunferencia que es corta en dos puntos, entonces los dos puntos de corte es el PC y el PT y tenemos nuestra cuerda que es CL, distancia del PC al PT, ¿cierto? Y aquí trazamos una bisectriz. Miren, aquí trazamos una línea, la bisectriz, una línea que divide un ángulo en dos partes iguales, por lo tanto esto sería delta medios, y por lo tanto esto será cuerda medios, longitud medios y longitud medios. Aquí aparece la externa, es la distancia desde el PI hasta el punto medio de la curva, que es este valor que tenemos aquí, ¿cierto? Y M, que es la ordenada media, que es la distancia desde el punto medio de la curva, miren desde aquí, hasta el punto medio de la cuerda larga, que es este punto que tenemos aquí. Entonces, esta es ordenada media y esta es la externa. Estos son los elementos que vamos a tener aquí, ¿cierto? Que aparecen enunciados cada uno de esos elementos. Bueno, entonces, vamos a hacer aquí la demostración. Como esto es un triángulo, básicamente, vamos a hacer la demostración de qué vamos a hacer la demostración de las fórmulas que vamos a tener aquí. Entonces, miren que aquí utilizamos aquí tenemos esta deducción de las fórmulas, ¿cierto? Entonces, yo aquí puse este. Miren aquí, vamos a tener un triángulo, ¿cierto? Y este es el triángulo que está formado por el centro de la curva, que es O, el PI, que es el punto de intersección o vértice, y el PC, que es el principio de curva. Entonces, si usted mira, aquí tenemos un triángulo, este siempre sale en ángulo recto, ¿cierto? Este radio. Por lo tanto, aquí, porque este es un punto de tangente, entonces aquí tenemos un triángulo recto, que es el triángulo OPC-PI, ¿cierto? Mírenlo aquí. Aquí tenemos un ángulo que es delta medios. Entonces, si yo escribo aquí cuánto es la tangente, ¿cierto? Sino que aquí no tengo el símbolo de delta medios.
Bueno, ¿cuánto sería mi tangente? Bueno, aquí lo tengo. ¿Cuánto es la tangente de delta medios? Recuerden que tangente es cateto opuesto, que sería T, sobre cateto adyacente, que sería L. Entonces la tangente de delta medios es T sobre L. Ahora, de aquí ya puedo despejar. Entonces la tangente, miren, la despejo sería este R que está dividiendo, lo paso a multiplicar acá, por lo tanto T va a ser igual aquí a R por tangente de delta medios, y también puedo despejar R. R que está dividiendo lo paso acá y tangente lo paso al denominador. Entonces me quedaría que R es igual a T sobre tangente de delta medios. Estas ecuaciones son las ecuaciones que usted va a necesitar para poder calcular. Pues aquí usted debe saber de dónde salen, ¿cierto? Por qué estas ecuaciones me sirven? Miren, usted puede conseguir en muchos libros muchas ecuaciones, pero en la realidad usted siempre va a tener dos valores. Los dos valores que va a tener van a ser la deflexión, miren aquí, que salió de la poligonal, y el radio, que usted lo asumió en función de la velocidad y de lo que usted diseñó aquí. Entonces, de la asignación de velocidades tenemos el radio y la deflexión. Por lo tanto, aquí yo ya puedo calcular la tangente y el radio. Entonces, miren aquí, con la deflexión y el radio, calculo la tangente y aquí tengo también mi radio como tal. Entonces, aquí les queda una tarea. Esto no es para que me la entreguen, sino para que ustedes la estudien, ¿cierto? Y es obtener las expresiones que relacionen los siguientes elementos, todos los elementos, ¿cierto? Aquí solo les puse la externa, pero quiero que hagan todas las demostraciones de lo que aparece aquí. Entonces, estas son las ecuaciones, es algo muy fácil, eso no tiene mayor complique. Si estamos, entonces aquí está la tangente. Miren, es igual al radio por la tangente de la deflexión medios. El radio es igual a la tangente sobre la tangente de delta medios. Ojo que T es T de tangente de distancia, ¿cierto? Cuerda larga es 2 veces el radio del seno de la deflexión medios. La externa es el radio de 1 sobre el coseno de delta medios menos 1. La externa es T sobre la tangente de delta cuartos. Y la ordenada media es igual al radio por 1 menos coseno de la deflexión medios. Estos son los elementos que vamos a utilizar más adelante. Bueno, por acá tenemos la expresión de la curva circular simple. Bueno, entonces, quiero que lean un poco esto para dejar la clase hasta ahí. Resulta que nosotros podemos expresar la curvatura, miren, desde el PC hasta el PT, esto es un arco, mírenlo aquí, yo lo puedo expresar de dos formas. Una mediante arcos, a los arcos se los llama S, o lo puedo expresar mediante cuerdas. Entonces, ¿qué opinan ustedes? En campo, ¿qué es más fácil localizar? ¿Arcos o cuerdas? Cuando el topógrafo esté localizando esta curva, cuando la esté materializando, ¿el qué puede medir allá? ¿Un arco o una cuerda? Cuerda. ¿Verdad? Claro, ¿cierto? Entonces aquí lo más fácil es una cuerda. Entonces miren que aquí aparece S, ¿cierto? Es un arco. Y aquí S es, vamos a escribir aquí S, se llama S minúscula, ¿cierto? S minúscula es el arco unidad. Entonces usted puede suponer un arco unidad de lo que usted quiera. 5 metros, 10 metros, 15 metros. Y hay un ángulo que se llama G sub S. G sub S es el ángulo subtendido por S. No es más, ¿cierto? Miren, aquí tenemos S. G sub S es aquí mi ángulo subtendido por S. Y acá que tengo en el otro, tengo aquí una C, que es una cuerda unidad. ¿Por qué le ponen cuerda unidad? Porque su cuerda puede valer 5 metros, 10 metros, 20 metros. Y esa cuerda unidad subtiende un ángulo que es el ángulo subtendido por la cuerda. Entonces, aquí aparecen dos sistemas. Cuando se utilizan arcos, se llama el sistema, eso se llama el sistema arco-grado. Perdón. Arco-grado. Y acá tenemos el sistema cuerda-grado. Significa que yo tengo dos sistemas. Un sistema es utilizando arcos y otro sistema es utilizando cuerdas. Entonces, aquí hay una serie de demostraciones, miren, pero pues en realidad lo que acabo demostrando aquí es que uno dirá, bueno, hay una diferencia muy grande y no. La diferencia entre calcular una longitud de esta
longitud de cuerda mediante arcos y la longitud calculada mediante cuerdas es muy pequeño. Por lo tanto, este sistema cuerda-grado se utiliza sin problema en la localización y no nos da un error muy grande, ¿cierto? Entonces, aquí lo que dice es que, mira, aquí está el sistema arco-grado, tenemos nuestro arco, nuestro GSUS, y aquí hay una demostración donde vamos a tener la curvatura de una curva. Entonces sabemos que matemáticamente la curvatura es inversa al radio. Ya lo vamos a mirar más adelante. Si usted, ¿cuál es la ecuación? Dice que la curvatura es 1 sobre R. Entonces, si yo le pregunto a usted cuánto es la curvatura de una recta, ¿cuál sería la respuesta? ¿Cero? Sí, claro, correcto, cero, porque miren si usted reemplaza aquí. Dice que la curvatura es igual a 1 sobre radio, ¿cierto? Entonces, yo le voy a poner tres casos. Tengo una curva chiquitica, miren. Tengo una curva así y tengo una recta. Este radio es un radio pequeñito, ¿cierto? Vamos aquí a un R pequeño y tengo un R mucho más grande. Y aquí el radio, pues el radio, ¿qué sucede con este radio? Este radio no existe porque ese radio tiende a ser, ¿qué? Infinito. Entonces, cuando yo tengo un radio chiquito y pongo aquí la curvatura, ¿qué va a ser? Como es inverso, la curvatura va a ser grande, ¿cierto? Entonces aquí la curvatura es grande, miren, de grande que es esta curvatura. Entonces, a mayor curvatura, menor radio. Entonces, ¿cierto? Entonces, radios pequeños me generan curvaturas bien críticas. Cuando el radio es más grande, la curvatura se vuelve menor, ¿cierto? Y cuando el radio es infinito, como el de una recta, la curvatura tiende a ser 1 sobre infinito, 0. Entonces, aquí hay una relación, mira, dice que se hace una relación del arco, ¿cierto? Respecto a los ángulos. Entonces, cuando se hace esta relación, se obtiene que G sub S es igual a S sobre R y el G sub S está expresado en términos del arco y de pi por E. Bueno, eso lo pueden leer, ¿cierto? Eso es bastante fácil. Y aquí saca la ecuación de la longitud de ese arco. Entonces, esta longitud del PC al PT en función de arcos se llama L sub S y es igual a pi por R por delta sobre 180. Y en el sistema cuerda-grado tenemos que esta longitud del PC al PT, es decir, la longitud de la cuerda, también la puedo expresar mediante cuerdas. Entonces, ¿qué sucede aquí? En estas cuerdas, aquí se tiene en cuenta que esto es un triángulo, miren aquí, esto es G sub medios, se saca el seno de G sub C medios, miren aquí, ¿cierto? Que es igual a C medios sobre R, ¿cierto? Y se despeja G sub C. Entonces, G sub C dice que es igual a 2 arcos seno de C sobre 2R, y en relación de ángulos centrales, se obtiene que L sub C es igual a C por delta por G sub C. Entonces, miren que esta longitud del PC al PT, yo la puedo determinar por cuerdas o por arcos. Cuando es por cuerdas se llama L sub C, y es igual a C por delta sobre G sub C, y cuando es por arcos se llama L sub S y es pi por R por delta sobre 180. ¿Por qué mirar los dos sistemas? Porque resulta que a veces, más adelante, vamos a tener que calcular esta L sub C mediante este sistema. Casi siempre se utilizan cuerdas, que es como el topógrafo lo va a materializar, pero en algunos casos, como en el caso de espirales por allá, vamos a requerir la L sub S en transiciones de peraltado para que esto nos cierre exactamente. Entonces, digamos que la conclusión es que la longitud de la curva, esta, miren, recuerden que es esta que viene por aquí, que la estoy marcando, se puede expresar ya sea con cuerdas o con arcos, ¿cierto? Que es lo que tenemos ahí. Bueno, eh, aquí hay un ejemplo, pues eso no lo vamos a mirar, donde básicamente nos dice lo mismo, ¿cierto? Bueno, preguntas, dudas para quedar hasta ahí y en la próxima clase ya continuamos. Profe, o sea que no esta semana, ¿cierto? No le escuché, a ver, perdón, quitemos esto y cerramos el micrófono. Profe, o sea que esta semana no hay práctica, ¿cierto?